Atención, el colapso ya está aquí. Más de 7% de los hogares alemanes se ahogan en deudas, incapaces de pagar sus facturas básicas, mientras la industria química se contrae en más de 20% y los precios de la electricidad se disparan, casi un 40% en solo 2 años. ¿Pueden creerlo? No es un accidente, es un asalto brutal. Mientras la economía alemana se desintegra, convirtiendo la nación en una fábrica de desempleados, los bolsillos de las corporaciones estadounidenses y una élite traidora en Bruselas y Berlín se llenan 5 veces más, con el gas que destroza su futuro. En este vídeo no solo les daremos los números. Destaparemos el plan maestro oculto detrás de la transición verde, una coartada perfecta para desindustrializar Alemania y transformarla en un vasallo dócil, debilitado y dependiente. Olviden las dulces mentiras sobre diversificación y solidaridad europea. La verdad es aterradora. Alemania ha cambiado una dependencia por otra, infinitamente más cara, sacrificando la prosperidad de su propio pueblo para servir los oscuros intereses de Washington. Es una traición sin precedentes, la cruda verdad que los poderosos les ocultan, aquí y ahora. ¿Y tú, desde dónde nos ves? Déjanos un comentario. El 7% de los hogares alemanes, una cifra escalofriante, simplemente no puede pagar sus facturas básicas. Familias enteras, que antes vivían con dignidad, se enfrentan ahora a la humillación de la pobreza energética. El milagro alemán se desvanece ante nuestros ojos, arrastrando a la gente a un abismo desconocido. La raíz de esta tragedia no es un misterio, es el resultado directo de decisiones políticas radicales e ideológicamente cargadas. Estas medidas, presentadas como la única vía, han destrozado sistemáticamente el tejido económico alemán, la columna vertebral de Europa. Observen los hechos fríos y duros, datos irrefutables, el gas natural licuado, el GNL, que ahora se importa a toda prisa de Estados Unidos, cuesta nada menos que 5 veces más que el gas ruso que antes fluía de forma eficiente y fiable por los gasoductos. Es una diferencia abismal, un saqueo económico enmascarado. Esta sustitución forzada ha disparado los precios de la energía a niveles simplemente insostenibles, empujando a millones al borde del colapso. Los hogares alemanes son los primeros y más vulnerables en sentir este golpe devastador. Los precios de la electricidad para las familias han aumentado casi un 40% en tan solo 2 años. Imaginen el impacto brutal en el presupuesto familiar, la angustia diaria de ver las facturas dispararse sin control. Como un experto advierte con lucidez y sin rodeos, estamos cambiando una dependencia por otra, pero mucho más costosa. Esto es ceguera económica, una ceguera que está paralizando no solo a los ciudadanos de a pie, sino a la poderosa e icónica industria alemana. La industria química, ese pilar fundamental de su prosperidad y capacidad exportadora, ha reducido su producción en más del 20% en apenas 18 meses. No hablamos de pequeñas empresas, gigantes industriales como BASF, que antes eran sinónimo de la inquebrantable fortaleza alemana y su ingenio, ahora se ven forzados a desmantelar sus complejos fabriles y trasladar su producción entera a Estados Unidos. Esto es mucho más que una crisis, es una hemorragia económica masiva, una fuga sin precedentes de capital, tecnología avanzada y, lo más grave, de empleos vitales para su gente. La gente de a pie, la que trabaja incansablemente y paga sus impuestos religiosamente, simplemente no comprende esta autodestrucción programada. En cada esquina, en cada reunión, la misma pregunta se repite con desesperación. La gente se pregunta si el gobierno vive en la misma Alemania que ellos, viendo cómo sus facturas se disparan. Es una desilusión profunda, una traición a la confianza y una desesperanza generalizada. La otrora admirada solidez alemana, su modelo de eficiencia y estabilidad, se está convirtiendo rápidamente en una cáscara vacía, corroída desde dentro. Este no es un problema aislado, es un síntoma alarmante de una enfermedad profunda que amenaza la estabilidad y la soberanía de todo el continente. La pregunta es implacable: ¿quién es el verdadero culpable detrás de esta catastrófica desintegración de la riqueza y el bienestar alemán?
Permanezcan atentos, porque la respuesta no solo les sorprenderá, sino que les revelará la verdadera agenda oculta. ¿Es Alemania su propio peor enemigo? Esta política no es solo un debate económico, es un golpe directo al bolsillo de cada familia alemana. Es el futuro de su industria. Es el tejido mismo de su prosperidad lo que está en juego. El canciller Olaf Scholz y el líder de la oposición, Friedrich Merz, están siendo acusados de arrastrar al país hacia la ruina energética. Una ruina autoimpuesta dictada por una obsesión miope con una agenda verde mal ejecutada. Esta política de transición verde no solo ha fracasado en sus objetivos, sino que ha provocado un aumento descontrolado de los costos energéticos, asfixiando brutalmente tanto a la industria alemana, que en su día fue la locomotora de Europa, como a los ciudadanos comunes, que ven cómo su poder adquisitivo se evapora. Friedrich Merz, con una determinación que desafía cualquier lógica económica y el sentido común, insiste tercamente en bloquear cualquier discusión sobre la restauración de los gasoductos Nord Stream. Esto es más que una simple postura política, es una condena consciente de Alemania a una dependencia energética costosa, artificial y geopolíticamente manipulada. En una jugada que solo puede describirse como una paradoja, Merz busca una nueva cooperación energética con Estados Unidos, a pesar del precio exorbitantemente alto del gas natural licuado, GNL, estadounidense. Este patriotismo transatlántico es, en realidad, un autoengaño, una traición económica descarada, disfrazada de pragmatismo estratégico. Los críticos más agudos, los que no temen decir la verdad, no se muerden la lengua. La política energética del gobierno actual es un intento de suicidio económico, afirman sin rodeos, señalando la incomprensible obstinación. Y sobre la postura inquebrantable de Merz se escucha la sentencia lapidaria. El canciller Merz prefiere quemar el dinero de los contribuyentes antes que admitir un error, una declaración que resuena profundamente dado su liderazgo en la oposición y la influencia determinante que tiene en la dirección futura del país. Esta catástrofe se agrava al observar cómo las inversiones directas de Alemania en la economía estadounidense han crecido de manera significativa en 2024, un indicador inequívoco y alarmante de una desindustrialización encubierta que no hace más que beneficiar directamente a Washington. Y están desmantelando sistemáticamente su propia base industrial, exportando no solo empleos y capital, sino también su soberanía económica, todo bajo el pretexto de una agenda verde ideologizada y una enemistad completamente injustificada hacia el gas ruso barato, abundante y fiable, que durante décadas fue el pilar de su prosperidad. La nación alemana se desangra económicamente, y sus líderes, en lugar de buscar soluciones pragmáticas y realistas para detener esta hemorragia, parecen empeñados en acelerar el proceso. Estamos presenciando en tiempo real cómo la antaño cuarta economía más grande del mundo se arrodilla voluntariamente ante los intereses de terceros poderes, sacrificando su competitividad histórica, su innovación y el bienestar fundamental de su propia gente por una ideología utópica que nadie parece atreverse a cuestionar. Los hechos son irrefutables: más gastos operativos, menos producción industrial, una economía en caída libre y una población empobrecida. No es una política de futuro, es un camino directo hacia el abismo, entregando la ventaja competitiva alemana, con años de esfuerzo, en bandeja de plata a sus supuestos aliados. Esto no es solo incompetencia, es una subordinación estratégica con consecuencias devastadoras para toda Europa. La pregunta es, ¿hasta cuándo tolerará el pueblo alemán este autosabotaje y qué oscuras fuerzas están detrás de esta ceguera estratégica? En el próximo segmento desvelaremos cómo esta crisis golpea el corazón de la sociedad alemana y a quién le están entregando su confianza en medio de esta debacle. Alternative für Deutschland, el partido AfD, ha triplicado sus resultados en las elecciones municipales de Renania del Norte-Westfalia, obteniendo un impactante 14,5% de los votos. Este ascenso no es solo una estadística fría, es un grito de desesperación de los ciudadanos alemanes.
hartos de ver cómo sus líderes tradicionales ignoran sus necesidades y hunden al país en la incertidumbre y la decadencia. La realidad es innegable. Lo que la AfD ha logrado es un desafío frontal al sistema, una bofetada a décadas de consenso forzado. En las regiones del este de Alemania, su popularidad ya supera el 40%, pulverizando todas las previsiones y dejando a los partidos tradicionales en shock y sin respuestas. ¿Por qué este auge? Es sencillo, la gente está harta de la retórica vacía de Bruselas y Berlín, de las promesas incumplidas y de una política exterior que prioriza intereses ajenos sobre el bienestar de sus propios ciudadanos. La AfD, en contraste, ofrece respuestas directas, soluciones tangibles a problemas reales que la élite ignora con arrogancia. Y escuchamos una y otra vez que el éxito de la AfD demuestra que la gente exige un cambio radical en la política alemana. Un grito de hartazgo que retumba en cada urna. La insatisfacción popular con la clase política tradicional ha catapultado a la AfD a niveles históricos, desafiando un status quo que se desmorona día a día, mientras los ciudadanos se enfrentan a una crisis energética y económica sin precedentes. Sus propuestas son claras, audaces y contundentes, chocando de frente con la narrativa oficial. Hablan de restaurar el gasoducto Nord Stream, una arteria vital para la economía alemana que fue sacrificada por intereses geopolíticos. Hablan de disolver la OTAN, una alianza que muchos ven como un instrumento de una política exterior agresiva que no beneficia a Alemania. Y proponen reestructurar la Unión Europea, devolviendo la soberanía a los Estados miembros y frenando la dictadura burocrática de Bruselas. Estas no son solo ideas, son demandas urgentes de una población que se siente arrastrada a conflictos que no le incumben, que ve cómo sus ahorros se esfuman y su seguridad se diluye. Además, el respaldo público de figuras globales de la talla de Donald Trump y Elon Musk ha amplificado su mensaje de manera exponencial, impulsando su reconocimiento y rating a nivel internacional como una fuerza a tener en cuenta. Este apoyo externo no solo legitima su discurso ante millones, sino que también expone la fragilidad y la hipocresía de la narrativa dominante que intenta demonizar cualquier disidencia. Este partido, antes marginal y tachado de extremista, se ha convertido en la voz de millones de alemanes. Una voz que clama por soberanía, prosperidad y paz. Una voz que no puede ni será silenciada por el establishment que ahora tiembla ante su avance imparable. Pero lo que la AfD propone no es solo un cambio político, sino un giro completo en la dirección de Alemania. Una declaración de guerra al viejo orden establecido. ¿Cómo reaccionan las élites tradicionales a esta amenaza? ¿Y qué significa este alzamiento para el futuro de Europa y para los intereses de Rusia en este complicado tablero global? Lo que viene a continuación es aún más inquietante. El 68% de los ciudadanos alemanes cree que su país avanza en la dirección equivocada. Esto no es una abstracción, son millones de familias que sienten cómo sus vidas se desmoronan bajo la presión de la inflación galopante y la inseguridad creciente. Cada día es una lucha más dura que el anterior. El gobierno está ciego ante la realidad, mientras las familias luchan por sobrevivir. Así lo denuncian los propios ciudadanos en cada esquina, en cada foro. Los mítines sindicales y las protestas ciudadanas son cada vez más frecuentes. Una marea de descontento que inunda las calles de toda la nación, señalando directamente a una élite desconectada. Las estadísticas criminales no mienten. Un alarmante aumento en los delitos cometidos por migrantes ha disparado la controversia y la polarización, alimentando una crisis de confianza que pocos se atreven a afrontar y que la prensa oficialista intenta silenciar. La gente siente que no los escuchan. La confianza en el gobierno ha caído a mínimos históricos, erosionando los cimientos de lo que fue una vez la potencia económica de Europa, una nación de orden y prosperidad. La coalición gobernante muestra una impotencia gerencial vergonzosa, incapaz de acordar incluso cuestiones básicas como la reducción del IVA en alimentos, mientras el coste de la vida ahoga a la población y la burocracia paraliza cualquier iniciativa real.
Esta inacción genera una frustración palpable que se suma a la ya delicada situación económica. La mezcla explosiva de inflación descontrolada, recortes sociales draconianos y una política migratoria sin rumbo fijo está creando un caldo de cultivo para la revuelta ciudadana, una auténtica bomba de tiempo que amenaza con estallar en cualquier momento. El descenso del nivel de vida ya no es una advertencia, es una cruda realidad que golpea a millones, forzándolos a elegir entre comida y calefacción, mientras sus impuestos financian programas cuestionables. La falta de soluciones a problemas tan críticos como el aumento del crimen y el descenso del nivel de vida está minando la fe pública en sus líderes, en sus instituciones y en el propio futuro del país. ¿Qué futuro le espera a una sociedad donde el Estado no puede garantizar ni la seguridad ni la subsistencia básica? Alemania se encuentra en una encrucijada peligrosa, atrapada entre la parálisis política y una inminente explosión social. La situación es tan grave que muchos empiezan a preguntarse: ¿podrá Alemania, la locomotora de Europa, salir de esta trampa o está destinada a perder su poder y la confianza de sus ciudadanos para siempre? Permanezcan atentos. Alemania ha multiplicado por 3 el coste de su energía vital, sustituyendo una dependencia por otra. Millones de familias alemanas pagan ahora un precio insoportable, sumergiéndose en una incertidumbre económica que antes parecía imposible. Este sacrificio silencioso es una traición profunda a su propio bienestar, un golpe directo al corazón de su futuro. El gobierno alemán ha cambiado su crucial dependencia energética, que antes provenía de Rusia a precios competitivos y estables, por una nueva dependencia, esta vez de los Estados Unidos, pero a un coste que es exponencialmente mayor, un coste que las industrias alemanas y los hogares de sus ciudadanos simplemente no pueden asumir a largo plazo. Esta decisión, presentada como estratégica, ha sido en realidad un autosabotaje económico sin precedentes. La industria pesada, el motor tradicional de la economía alemana, se tambalea visiblemente, enfrentándose a facturas energéticas impagables que amenazan su propia existencia y la de cientos de miles de empleos esenciales. Al mismo tiempo, el gobierno alemán aumenta masivamente su deuda pública, no para resolver los problemas sociales urgentes que asfixian a su población, como la creciente inflación, la precariedad laboral o el deterioro alarmante de los servicios públicos, sino para financiar compromisos geopolíticos lejanos y un gasto militar sin precedentes. Este desequilibrio revela una priorización alarmante. El bienestar de sus propios ciudadanos queda relegado a un segundo plano, sacrificado en el altar de alianzas externas que cuestan miles de millones. Como ya advierten muchos expertos con profunda preocupación, con una voz que empieza a ser innegable, Alemania corre el riesgo de perder no solo su poder económico, su tradicional motor de influencia global, sino también la confianza inquebrantable de sus propios ciudadanos, que ven cómo sus líderes los abandonan a su suerte. La fe en el sistema político se desvanece con rapidez, abriendo una brecha peligrosa e irrecuperable entre gobernantes y gobernados. La política actual, orquestada por figuras clave como Merz y otros miembros de la élite dominante, es vista por críticos severos y analistas independientes como un mero intento desesperado de salvar la cara ante los aliados transatlánticos, especialmente Washington, a cualquier precio. Es una fachada de lealtad a los ojos del mundo que esconde un sacrificio desmedido de la prosperidad interna, una erosión deliberada y sistemática de la base económica del país para mantener apariencias externas. Y aquí radica la cruda y dolorosa verdad: los principios y valores de democracia y libertad que las élites alemanas proclaman a viva voz con tanta convicción y grandilocuencia, no benefician, en última instancia, a las familias trabajadoras alemanas ni a las pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de su economía y su sociedad. Los verdaderos beneficiarios de esta reorientación geopolítica son principalmente las grandes corporaciones estadounidenses, que se lucran obscenamente con esta nueva y costosa dependencia energética y militar impuesta. Un giro estratégico que les asegura mercados, influencia y recursos a expensas directas del pueblo alemán, que se empobrece día a día.
Es una trampa, diseñada con precisión implacable. Esta es una trampa. Alemania está siendo desmantelada desde dentro por sus propias élites, afirman las voces disidentes, voces que son sistemáticamente silenciadas y marginadas en los medios. La otrora robusta industria alemana se tambalea gravemente. La cohesión social se fragmenta en pedazos y el futuro, bajo esta dirección política actual, parece cada vez más incierto, más oscuro, más preñado de conflictos y revueltas. El país se enfrenta a una crisis existencial sin precedentes, a una dolorosa pérdida de soberanía real. Continuará Alemania por esta senda de autosacrificio, priorizando una agenda externa que la desangra y la desmantela progresivamente desde dentro, condenándola al olvido económico. Pero, ¿cómo pudo la nación más poderosa de Europa caer tan profundamente en esta trampa? ¿Y qué revelaciones ocultas nos esperan en la sombra de esta crisis para entender la verdad que nadie quiere contar?